Capítulo 60. Desconfiaban de él. Esto quedó claro cuando Shirou observó a Isshin Kurosaki conduciendo a varios humanos detrás de él. Mientras tanto, Ishida, Chad y Karin se unieron a Isshin colocándose a cada lado del hombre en caso de confrontación. De todos los presentes, solo Neil y Silent parecían los más cómodos, mientras los continuos gritos de los dos hermanos del clan Shiba resonaban desde otra parte de la cueva. Lo siento, no esperaba que hubiera tantos alrededor, le susurró Neil con una sonrisa irónica a su lado. Sacudió la cabeza en un gesto para negar la disculpa de Neil, pero cada una de sus acciones estaba siendo fuertemente asegurada por aquellos que estaban frente a él. Era un hecho conocido que podía enviar espadas espirituales con un simple movimiento, así que para cuando dirigió su atención lejos de Neil, Isshin, Karin y todos los demás estaban agarrando firmemente sus respectivas armas. Me siento mal. ¿Qué está pasando? Una voz rompió el tenso enfrentamiento mientras Ichigo acunaba su cabeza por un ataque de náuseas. Neil. Luego gritó un segundo después. Desde su lado, Shirou vio un breve cambio en la expresión de Neil cuando Ichigo no la había llamado con animosidad. En cambio, había una especie de alivio en su tono que no podía ser fingido, lo que permitió que los rasgos de Neil se suavizaran. Con Ichigo despertando, fue como si se hubiera cortado un hilo y las reservas que habían sido reprimidas dentro de todos estallaron a la vez. Ichigo, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué te pasó? Antes de que Isshin o cualquier otra persona pudiera detenerlos, Tatsuki, Chizuru, Misuhiro y Keigo corrieron hacia el lugar de descanso de Ichigo con Tatsuki a la cabeza. Aunque Ichigo no se veía del todo humano con la piel más pálida y los cuernos sobresaliendo de su cabeza, sus rasgos faciales eran reconocibles. Shirou vio como Tatsuki y los demás rodeaban a Ichigo con preocupación, una vaga sensación de nostalgia lo asaltaba en la escena. Una vez supo de un hombre que se sumergía constantemente en peligro, y cada vez que regresaba con la gente que constantemente se preocupaba por él como si fuera una especie de ritual, entonces, un día, el hombre no regresó. Shirou suspiró antes de dejarse caer en el suelo en una posición sentada con las piernas cruzadas. Los tiempos eran más simples en otra vida, pero en esta, se encontró cargado con una posición de poder donde otros confiaban en él. Aunque a veces era agotador, pero una vez más, había formado vínculos con quienes lo rodeaban. Proteger a los que amaba era su propósito en esta otra vida después de morir como un héroe en otro momento. El sueño de salvar a todos era imposible de realizar por completo simplemente porque el acto de salvar a una persona puede poner en peligro a otra. No había guerra o conflicto en el que un bando no sufriera daño, por lo que había venido a hacer era ayudar a los que podía. Como Shirou Emiya, no, como Basto de Uite, tenía el deber de defender con el mismo honor y rectitud de un rey distante de su pasado. Ichigo Kurosaki, gritó, adoptando el tono y la forma de hablar de una persona querida. Creo que este es nuestro primer encuentro. Los demás se tensaron una vez más tan pronto como habló, para gran disgusto de Neil, Silent e incluso Orihime. Un gato que había estado holgazaneando al otro lado de la cueva se lamió las patas y pareció tararear ligeramente. Ichigo no mostró signos externos de hostilidad y, de hecho, se veía un poco avergonzado por la forma en que actuaban sus amigos y familiares. El tiempo de Ichigo con Neil y en Hueco Mundo en general no fue algo que pudiera olvidar. Como Shirou le había dicho a Neil antes, la fuerza de los lazos que Ichigo había hecho con ella y los Oyous en Hueco Mundo era realmente tan débil. Estas fueron palabras pronunciadas por experiencia. No era la primera vez para Shirou que los enemigos podían convertirse en amigos o aliados. Por lo menos, Ichigo parecía ser alguien que Shirou sentía que entendía en un nivel fundamental porque, de alguna manera, no eran iguales. Chicos, cálmense, Ichigo trató de mediar, sus manos subieron para aplacar de una manera que Shirou reconoció que alguna vez usó. Mientras tanto, Shirou observó a Tatsuki y los demás mirando con curiosidad. A diferencia de todos los presentes, Tatsuki y los demás no tenían relación con los asuntos entre Oyous, Shinigami y Kinki. Hablando de eso, ¿quién era la chica unida a Silent? Una chica de secundaria de cabello castaño claro con una fina sudadera con capucha y una falda se estaba escondiendo detrás de Silent y fuera de la vista de Ichigo. Sin embargo, en el momento en que Ichigo había hablado, la chica había estado asomando por el lado de Silent, eventualmente llamando la atención de Ichigo. Yuzu. ¿Qué estás? Las palabras de Ichigo se cortaron abruptamente cuando se dio cuenta de detrás de quién se escondía Yuzu. Mamá. Mamá. Tatsuki repitió las palabras de Ichigo antes de seguir la mirada de Ichigo y ponerse rígido cuando los viejos recuerdos resurgieron. Señora Kurosaki.
Shirou tarareó pensando. La simple interacción entre Ichigo, Tatsuki y las expresiones de todos a su alrededor le explicaron la razón de los comportamientos de Silente en los últimos tiempos. Aún así, tosió en su mano, llamando la atención de todos. Ha pasado bastante tiempo desde que alguien se atrevió a ignorarlo abiertamente en Hueco Mundo. ¿Estábamos hablando? Fue directo al grano. Ichigo parecía avergonzado, pero su mirada parpadeaba constantemente hacia Silencioso, luego hacia Isin y luego hacia todos los demás a su alrededor. A pesar del perpetuo ceño en el rostro de Ichigo, estaba claramente inquieto cuando todos seguían mostrando hostilidad. Como Ichigo había vivido en Hueco Mundo por un tiempo, sabía muy bien sobre la fuerza de Shirou simplemente porque todos los Oyou que había conocido en Hueco Mundo hablaban de ello. Además, Nel estaba presente y si se produjera un conflicto, una vez más tendría que elegir entre un lado y el otro. ¿Por qué todos son tan malos? Orihime de todas las personas de repente habló con una sonrisa cautivadora que no parecía practicada en absoluto. Su alegría natural tenía este tipo de efecto calmante que no tenía nada que ver con el hecho de que había erigido una barrera de curación alrededor de Ichigo en el caso de remediar cualquier herida perdida. Luego miró con cierta vacilación a Shirou. No estás aquí para causar ningún problema, ¿verdad? No, respondió Shirou. Orihime aplaudió antes de hacer un puchero a Isin, Karin, Ishida y todos los demás que estaban demasiado nerviosos. Todos los destinatarios de su mirada bufaron y se volvieron hacia un lado. Vamos a llevarnos bien. A la llamada de Orihime, las hostilidades se dejaron a un lado a regañadientes mientras Shirou asintió. Tienes mi agradecimiento, le dijo amablemente a Orihime, quien sonrió al suelo. No es necesario. Yo siento que no pareces ser una mala persona. Orihime explicó. Shirou no mencionó el tema, pero prácticamente podía ver el lugar que Orihime tenía en los ojos de Nel elevándose gradualmente. Bien. Al menos alguien lo entiende, resopló. Nel pudo haber estado aguantando a Isin, y al resto debido a su conexión con Ichigo, pero eso no significaba que confiara en ellos. Al menos no todos ellos. Nel miró a Silent Youth antes de cambiar su postura a una posición más relajada. Bien. Nel se volvió hacia Shirou. ¿Qué piensas? Ella le preguntó. Shirou tarareó pensando. En su observación de Ichigo y el resto, pudo ver por qué Nel pudo haber tomado consideraciones especiales. Sin embargo, al final del día, ella estaba eludiendo el tema que era más importante y se lo dejaba a él. Esto no resolvería nada. Creo que sabes exactamente lo que estás haciendo. ¿Tiene algún sentido demorarse? Nel frunció los labios antes de desplomarse frente a todos. En realidad, Shirou está aquí por mi culpa, habló Nel mientras miraba fijamente a Ichigo e ignoraba a todos los demás. Todavía no estoy seguro de cómo sentirme acerca de todo esto, esto implícito eran todas las personas adicionales alrededor de Ichigo. Y quería a alguien en quien pudiera confiar para evitar que cometiera un error al actuar sobre la base de las emociones. Nel endureció sus rasgos y algunas de las emociones que había estado reprimiendo salieron a la superficie cuando un indicio de traición apareció en sus ojos. ¿Me engañaste para que te entrenara? ¿Para que pensara que eras mi amigo, un miembro de la manada? Parecía ansiosa, pero en todo caso, la forma en que Ichigo abrió los ojos ante la acusación fue más notoria. E incluso ahora, me estás usando para protegerte del calor de los demás. Confío en ti, y me duele admitir que todavía confío en ti a pesar de lo que hiciste en la última batalla. Nel apretó los puños. Nunca trataste a nadie aquí, Pesche, Dondochaka, Lilinete o los otros Oyous como camaradas que casi mataste a un amigo para salvar la vida de un enemigo. ¡No! Ichigo negó con firmeza, rascándose el cabello con frustración. No planeé nada de esto. Mis decisiones no tenían nada que ver con engañar a nadie ni tenía la intención de matar. Yo utilicé demasiada fuerza en ese momento e hice todo lo posible para arreglar las cosas. Y es por eso. Las uñas de Nel se clavaron en sus palmas, la sensación mezclada contorsionó sus rasgos en una mueca. Si ibas a traicionarme a mí y a todos los demás, entonces traiciona a nosotros. ¿Qué traidor trata de proteger a las personas a las que traicionó? No tiene sentido. Me hace querer creer en ti, y hay un límite para la ayuda. Puedo proveer. Ichigo cerró la boca con inquietud. Nadie en la habitación era tonto, y podían entender a qué se refería Nel. Ichigo solo podía sentarse en la cerca que bordeaba a ambos lados durante un tiempo antes de tener que tomar una decisión.
El problema era que tenía amigos a ambos lados y no estaba dispuesto a sacrificar a nadie. Nel, gritó Ichigo, pero la expresión de Nel se mantuvo firme, sus labios fruncidos. Olvídalo, Nel negó con la cabeza. Solo respóndeme esta pregunta. Ichigo de repente sintió un mal presentimiento. Si el Shinigami o tus amigos crean un conflicto, ¿volverás a interferir? ¿Me darás un golpe por la espalda? Hubo un temblor en el tono de Nel, pero la resignación que ya lo impregnaba hizo que Ichigo no pudiera decirlo. El silencio invadió la habitación. No importa cuán curiosos fueran Tatsuki, Keigo, Chizuru y todos los demás, no hablaron porque Ichigo parecía completamente desconcertado sobre cómo responder. No importa cuánto tiempo Nel esperó una respuesta, no vino ninguna de Ichigo, quien tragó saliva y desvió la mirada. Los rasgos de Nel se volvieron más y más fríos a medida que la asaltaba una sensación de impotencia y traición. Sin embargo, ya era suficiente, ya Shirou nunca le gustaron los estados de ánimo opresivos. Entonces, ¿por qué no salvar a ambos? Fue un poco hipócrita de su parte decir esto en su puesto actual, pero una vez, cierto tonto se apegó firmemente a esta única opción. Los demás miraron a Shirou aturdidos, Nel más, e Ichigo parecía haber encontrado la solución a una pregunta sin solución. ¿Enemigos? ¿Amigos? Con tus propias manos, ¿cuál es el problema de salvar a ambos? Si no puedes salvar a todos o tomar partido, entonces ¿qué hay de malo en salvar a los que más te importan y permanecer neutrales? Shirou continuó. Shirou, ¿de verdad estás? Se calló cuando Shirou levantó una mano. Parra ya podía entender lo que ella estaba insinuando, pero no había necesidad de preocuparse. En cambio, se centró en Ichigo. ¿Cuál es tu razón para protegerte? Preguntó. Para mí, uso mi fuerza para proteger a los que me importan. Invadí la sociedad de almas porque se llevaron a un amigo mío. Luché contra los Shinigami porque activamente buscaron matarme a mí y a los que aprecio. Si tu razón para proteger a tus seres queridos es la misma que la mía, entonces no debería haber ningún problema porque no soy el villano que tus compatriotas creen que soy. Ichigo abrió, luego cerró la boca antes de sonreír con ironía. Por primera vez, Ichigo sintió que podía entender por qué todos los Oyous que siguen al basto de Wite parecían respetarlo tanto porque esa misma admiración ahora lo recorría. Eres un buen hombre, dijo con una expresión de alivio que coincidía con la de Nel. No me lo trago, intervino otra voz. Karin arrastró las palabras con brusquedad como si estuviera tratando con un idiota, su codo sobresaliendo del costado de Isin. Nel apretó los dientes, la ira estropeó sus rasgos mientras la presión espiritual emanaba de ella. ¿Te atreverías a dudar de la sinceridad de mi rey? Realmente no eres de las palabras, ¿verdad, Isin? El gato negro que descansaba en silencio en la esquina de repente habló. Lo que el idiota realmente quiere decir es que no se compra que estés en tu estado de ánimo correcto. Los ojos del gato se entrecerraron de repente. ¿Ha visto acaso el Zanpakuto de Aizen? Shirou no dio mucho por la respuesta. Para empezar, nunca fue un mentiroso. Sí, admitió. En ese momento lo había presentado como un tipo de agua. Isin y el gato negro de repente hicieron contacto visual. No se puede confiar en lo que digas o pienses, se quejó Isin ante la creciente irritación de Nel mientras Ichigo se unía a Karin para tratar de callar a su padre. ¿Por Aizen? Shirou fue directo al grano, observando la forma en que Isin y el gato negro fruncieron el ceño ante el nombre. Sus reacciones eran comprensibles considerando sus propias reservas previas sobre Aizen, pero las personas eran más que simples suposiciones basadas en sus acciones. En cierto modo, solo él probablemente entendió mejor a Aizen debido a su conexión con Kyoka Suigetsu. Por eso podía ver la siguiente declaración con absoluta certeza incluso si él y el Shinigami estaban en lados opuestos. En este momento, Aizen no es tu enemigo, dijo con firmeza a sus caras. De hecho, probablemente sería uno de tus aliados más fuertes. El objetivo de Aizen siempre había sido el Soul King y el Soul King's Palace. Ahora que Iwatch había usurpado esos mismos objetivos, la represalia de Aizen estaba casi garantizada. Si Aizen era aterrador como enemigo, entonces como amigo, era un pilar absoluto que podía sostener el cielo incluso en caso de que cayera. Cualquiera podría negar el asunto todo lo que quisiera, pero no cambió la posición de Aizen sobre el asunto actual. A nadie más le pareció extraño que Aizen de todas las personas hubiera ayudado a crear una situación para permitir que los Shinigamis se recuperaran en Hueco Mundo. Aizen nunca actuaría sin razón, menos si hubiera algún demérito involucrado. Ya es suficiente Isin, murmuró el gato negro, desanimado. Pensé que dijiste que te concentrarías en tu familia primero.
Sin gruñó, pero se aseguró de colocarse entre Shirou, Neil y todos los demás. Si Shirou tenía algo más que decir en este momento, no lo dijo ya que un cosquilleo en la parte posterior de su cuello se transformó en una puñalada penetrante. ¿Hay algo mal? Neil gritó desde su lado. Ya dije lo que hay que decir y verifiqué lo que hay que verificar. Las decisiones que tomen ahora tendrán su propio peso sin prejuicios, dijo antes de gruñir. Si me disculpas. Hizo una mueca antes de levantarse y caminar hacia la salida de la cueva. La presión que se acumulaba en la parte posterior de su cuello se hacía cada vez más opresiva a medida que pasaba el tiempo. Neil, habiendo notado su malestar, se puso de pie para seguirlo mientras se mordía el labio inferior. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo. Él no respondió. Este asunto no era algo que pudiera explicar de todos modos. Una vez fuera de la cueva, miró al cielo afuera, frunciendo el ceño. El cielo iluminado por la luna se estaba volviendo translúcido como una capa de película sobre un globo que mira hacia los cielos del mundo humano. Alarmó a todos los que pudieron verlo sucediendo, pero a él que se mantuvo sereno. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que llegó el Shinigami? No había ciclo de día y noche en Ueco-Mundo, por lo que todo lo que tenía para juzgar el paso del tiempo era su propio reloj interno. Quizás había sido aproximadamente 1 o 2 días. Los Shinigami apenas habían comenzado a asentarse y las tensiones seguían siendo altas con los diversos arrancar y espada. Para un hombre que ha esperado 1000 años, seguro que estás impaciente, murmuró Shirou con gravedad. Solo había otra persona en existencia en este mundo actual que podría afectar directamente su reality marble. Flotando sobre la película traslúcida alrededor de Ueco-Mundo había un avatar o manifestación de Iwatch. A diferencia de antes, varias capas gruesas de sombras oscuras alineadas con numerosos ojos cubrieron su cuerpo y crearon una máscara sobre la mitad superior de su rostro. Si Shirou podía ver a Iwatch, todos los demás también podrían. La presión que Shirou había estado sintiendo era que Iwatch ejercía poder para influir en los límites de su esfera de realidad. Sin dudarlo, ascendió en el aire mientras los demás observaban con temor. El Shinigami miró fijamente la figura de Iwatch con dolor teñido de rabia, mientras que la guardia real hacía una mueca abiertamente. Incluso Aizen, Arrancar y Espada en Ueco-Mundo no pudieron evitar evaluar el nivel de presión que Iwatch exudaba con su sola presencia. La fuerza de Iwatch era indiscutible en este momento y nadie podía rivalizar con él después de su asimilación con el Rey Alma. Aizen tuvo que admitir amargamente este punto. Ante dicha presión, la forma de Shirou que se elevaba para encontrarse con Iwatch no podía ser ignorada, ni tampoco podía surgir en sus mentes el pensamiento muy real de que podría perder. Un zumbido de sonido hizo que Shirou detuviera momentáneamente su avance antes de sentir un tirón en la manga del Shyakuso blanco que llevaba. Stark. Era extraño cómo una sola palabra podía llevar tanta emoción y solo una persona en Ueco-Mundo lo llamaba rotundamente por ese nombre. Coyote, dijo mientras se volvía hacia la mujer que lo consideraba de la familia. Su expresión era tan neutral como siempre, pero el temblor de su mano agarrándolo delataba cualquier fachada de calma que tenía. Lo había perdido una vez, y no había forma de que pudiera soportar una segunda vez. Varios otros podrían haber venido fácilmente con ella, pero a regañadientes decidieron no hacerlo después de considerar el hecho de que pueden resultarle una desventaja en esta batalla en lugar de una ventaja. Fue una muestra de la propia confianza de Coyote que ella había venido, pero curiosamente, Coyote no estaba solo. «Ulquiorra», llamó mientras protagonizaba al nihilista Orou que Aizen había reclutado para su causa. Sus intenciones al acercarse a él ahora eran claras. Querían acompañarlo, pero a pesar de todo, él no podía permitírselo. «Quédense aquí», les dijo solemnemente. Esto era algo que solo él podía hacer mientras los demás se entrenaban para hacerse más fuertes. «Puedo ayudar». Coyote frunció el ceño mientras Ulquiorra optaba por permanecer en silencio. Él negó con la cabeza, un breve destello de pánico torció el rostro de Coyote en una mueca mientras lo giraba para mirarla directamente. «Yo soy fuerte», insistió. Sin embargo, su continuo silencio le indicó a Coyote que aún no era lo suficientemente fuerte. Esta batalla fue entre aquellos que podían afectar mundos con sus pensamientos y acciones. El poder abrumador solo puede ir tan lejos en contra de las leyes gobernadas por entidades superiores. ¿Y tú? Shirou cuestionó a Ulquiorra mientras Coyote rechinaba los dientes por la frustración. Ya tengo una segunda liberación. No veo ninguna razón para perder el tiempo tratando de seguirla, respondió Ulquiorra con franqueza en un tono monótono. También hay algo que deseo aprender al observarlos.
Shirou consideró las palabras de Ulquiorra, pero una vez más negó con la cabeza ambos. En cambio, tenía algo más en mente en lugar de decir que todavía estaban demasiado débiles. Necesito que los dos se queden y vigilen al Shinigami, explicó a pesar de saber que los dos podían decir que solo decía esto como consuelo. Aún así, ninguno lo llamó y lo dejó continuar. Los miembros a los que llaman Guardia Real pueden causar problemas en mi ausencia, por eso necesito que ambos se queden. Parra Coyote no respondió. Todavía se sentía amargada porque estaba implícito que ni ella ni Ulquiorra eran lo suficientemente fuertes para ayudar en primer lugar. Stark, yo, por favor. Ella lo miró directamente a los ojos y reveló su preocupación por él en su rostro. La forma en que sus labios temblaron y sus ojos se dilataron por el dolor casi lo convenció, pero la idea de ponerla en peligro siguió ganando al final. Solo por esta vez, confía en mí una vez más. La abrazó, envolviendo sus brazos sobre sus hombros y apoyando su cuello contra el de ella. Voy a volver. Se apartó y, antes de que ella pudiera discutir, aceleró lejos de ella. Ninguno de los aliados de Shirou tenía las calificaciones para realmente unirse a él en esta batalla, y fue asfixiante. Esta emoción de impotencia que podían sentir era una que recordarían para que nunca volviera a suceder. Irónicamente, esta fue la primera vez que Coyote sintió el deseo de fortalecerse. Coyote apretó fuertemente sus manos en puños al igual que todos los que miraban desde las arenas de Hueco Mundo. ¡Qué frustrante! El viento soplaba violentamente por encima de las nubes, pero Shirou apenas parpadeó cuando se detuvo a 50 metros de donde Iwatch flotaba sobre la cúpula de Hueco Mundo. «¿Viniste?», gritó Iwatch, ni orgulloso ni autoritario. Por extraño que parezca, no parecía que hubiera venido a comenzar una pelea a pesar de presionar su energía contra los límites de Hueco Mundo. ¿De verdad crees que estas espadas no significan nada? Shirou señaló las numerosas armas que rodeaban a Hueco Mundo dirigidas hacia el palacio en forma de estrella de arriba. Cada uno estaba lleno de densa energía espiritual, dos de los cuales eran construcciones divinas de la mitología sumeria, Igalima y Sur Sagana. El poder que desprendían era varias veces más imponente que el resto. «¿Parezco que te temo?», Iwatch desafió sin pestañear. «Este cuerpo es simplemente una manifestación de energía espiritual. Es cierto que todavía estoy en el proceso de consolidar el poder de mi padre, y como tal no puedo hacer mucho más. ¿No sería este el mejor momento para detenerme? Depende realmente». Sin embargo, Shirou no se dignó a dar una respuesta. No había forma de que Iwatch no se hubiera preparado para protegerse de él o del Shinigami. Además, por mucho que el Shinigami aprovechara la oportunidad de derrotar a Iwatch antes de que pudiera asimilar por completo el poder del Rey del Alma, el problema no era tan urgente ahora que tenían una alternativa. «Te están usando, ya sabes. Eres un tonto por protegerlos», reflexionó Iwatch en voz alta. «Incluso ahora, ese engreído Ichibei puede que ya esté conspirando contra ti». Había mérito en las palabras de Iwatch, pero no había forma de que a Iwatch le importara cualquier desgracia que pudiera ocurrirle a un enemigo. «¿A qué viniste aquí?». Fue directo, sus palabras acompañadas de una oleada de energía espiritual que hizo que todas las espadas de Hueco Mundo se pusieran en acción. «Me encuentro en un callejón sin salida». Había un aire de respeto a regañadientes alrededor de la persona de Iwatch. Este momento debería ser donde declare mi victoria y la finalización de la enemistad de sangre de 1000 años, pero aquí estoy ahora en contra de un hermano que también es capaz de controlar las leyes de su mundo. No me importa si fueras un hijo bastardo, pero estás obstaculizando el camino de un nuevo orden mundial más allá de los reinos del mundo humano, la sociedad de almas y Hueco Mundo. Shirou gruñó, sus músculos se tensaron al sentir las malas intenciones en las palabras de Iwatch. «Entonces, ¿viniste a comenzar una pelea?». Se aferró a las empuñaduras invisibles y escrutó cada acción de Iwatch. «No», Iwatch negó con la cabeza antes de evaluar a Shirou. «Esta es una declaración de guerra. Por vergonzoso que sea admitirlo, no soy tu rival fuera del Palacio de las Estrellas hasta que pueda asimilar por completo el poder de mi padre, pero ¿por qué debería permitir que mis enemigos se reagrupen? Un viejo enemigo que no debería estar vivo». La expresión de Shirou se endureció cuando una energía opresiva emanaba de Iwatch, produciendo un manto de sombras que buscaba no destruir Hueco Mundo, sino devastar y matar a los que estaban dentro. Estaba dirigido principalmente a los Shinigamis, pero no había forma de que no afectara a otros Hoyous cercanos. Hueco Mundo era un mundo inactivo. Estaba lejos del verdadero mundo que era surreal y timable, que permitía a otros acceder libremente a él utilizando garganta u otros medios.
Es decir, Iwatch no tuvo problemas para pasar por alto la capa exterior de Hueco Mundo. Desde el interior de Hueco Mundo, una densa niebla negra que borraba el cielo descendió rápidamente sobre el área donde se quedó el Shinigami. Sin embargo, la niebla se detuvo y se disipó abruptamente en una ráfaga de hojas negras como llaves. Sobre Hueco Mundo, Iwatch se tambaleó hacia atrás cuando apareció un corte sobre su pecho. Sangraba profusamente, pero el hombre parecía indiferente ya que este no era su cuerpo real. ¿De verdad deseas llegar tan lejos por aquellos que te condenarían? Estaban demasiado cerca, fue su única respuesta. ¿Demasiado cerca? Iwatch repitió las palabras con el ceño fruncido antes de entender a quién se estaba refiriendo Shirou. ¿Un rey de los Hoyous que se preocupa por la seguridad de sus súbditos? Eres demasiado blando. De todos modos, no sirve de nada intervenir, reprendió Iwatch con un toque de lúgubre diversión. Un choque entre nosotros resultará en la destrucción mutua del mundo que nos rodea, haciendo que tus acciones para protegerlos no tengan sentido. Estoy seguro de que puedo defenderme de ti en mi dominio, y estoy seguro de que lo harás. Pero mientras vigilo un palacio vacío, tú albergas a muchos. Sin inmutarse, Shirou se preparó para el combate en los cielos de Hueco Mundo. Entonces ven. Te daré la bienvenida. Una risa estruendosa resonó antes de que Iwatch se alejara más y luego siguiera adelante. El momento en que ponga un pie en Hueco Mundo será el momento en que caiga bajo tu influencia, pero es al revés y tú lo sabes. ¿Por qué no visitas mi palacio? Ahora mismo, no tiene sentido caer ante tu provocación, pero todo cambia cuando consolido el poder del padre. Tienes razón en tus cuentas, concedió Shirou con calma. Pero se equivoca al haber descuidado la variable más importante. Bien podría asaltar el dominio de Iwatch antes de que el hombre pudiera asimilar todo el poder del Rey del Alma, pero como Iwatch había dicho, puede resultar en un empate debido a su control sobre sus respectivas dimensiones. Solo había una forma de acabar con un empate. Si dos bandos están empatados, entonces un solo empujón decidirá la diferencia entre la victoria y la derrota. Iwatch hizo una pausa en consideración antes de que apareciera un brillo en sus ojos cuando notó los rostros de quienes miraban a Shirou de Hueco Mundo. ¿De verdad pones tanta fe en tus seguidores? Iwatch preguntó a la ligera antes de tambalearse en su energía espiritual. ¿Realmente pueden representar algo en el corto plazo? ¿Cuánto tiempo desea comprarlos para que se fortalezcan? ¿Días, semanas, independientemente, no es esto interesante? Shirou no estuvo muy de acuerdo con la declaración, pero Iwatch tenía sus propias consideraciones y continuó. Si debo esperar para consolidar mis poderes de todos modos, ¿hacemos una apuesta entonces? Tus fuerzas contra mi Sternritter. Iwatch comenzó a anotar detalles. Shirou estaba escuchando y no mostró signos de interrumpir. Después de todo, su lado tenía muchos seres queridos en los que confiaba. Además su lado tenía una Aizen, y Aizen puede hacer el ridículo a cualquiera.